Paz queridos, que Dios los bendiga. Yo soy Samuel Silva y estamos empezando nuestra segunda semana de la serie La Gran Historia de la Salvación. Empecemos. ¡Qué bendición! Usted que estuvo con nosotros en el primer video y viendo, y por si acaso, si usted no tiene la guía todavía, no has visto el primer video, ahí está en la descripción del video, está la guía, el link que usted puede descargar, es gratis, va a ser de bendición para que podamos dar seguimiento. También está el link en la descripción de la guía de la segunda semana. Yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana anterior. Empezamos dando la introducción leyendo Hechos 20 y 25, donde el apóstol San Pablo dice a los ancianos de Éfeso que pasó 3 años con ellos predicando el reino de Dios. Y empezamos hablando qué es el reino de Dios. Hemos visto también un detalle de que la Biblia, aunque está dividida en dos tomos, en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, trata de un solo tema, o sea, el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. No se olvide que Jesús reprende, da una exhortación y quizás una alerta a los discípulos en el camino de Emaús y San Lucas 24, diciendo que toda la escritura, empezando por la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o sea, las 3 divisiones del Antiguo Testamento, hablan de Cristo. Todo es sobre Cristo. Hemos visto cómo el Antiguo Testamento es sobre Cristo. Y hemos hablado del Evangelio en el Antiguo Testamento. Hablamos del pacto con Adán y Eva, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, con Moisés, el pacto con David. Y que Dios haría un nuevo pacto con el pueblo. O sea, todo está caminando para un nuevo tiempo, para mostrar la salvación que está viniendo en Jesucristo. En esta segunda semana, nosotros vamos a ver sobre el Evangelio en el Nuevo Testamento. Cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Evangelio ya predicado en el Antiguo Testamento. Hemos hablado también de la dificultad de muchos pastores, líderes, incluso hermanos y hermanas que están sentados en la iglesia y tal vez quizás maestros de escuela bíblica dominical que tiene dificultad de predicar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Hablamos de una herramienta poderosa llamada teología bíblica, una teología del panorama bíblico. Por supuesto que estaremos dando énfasis en la tercera semana, o sea, nuestro próximo video vamos a estar hablando con más detalles sobre qué es teología bíblica. Entonces, para empezar la semana 2, el Evangelio en el Nuevo Testamento. Queridos, en el tiempo en que llegó Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que vino a preparar el camino, y que vino Jesús, era evidente que las promesas de salvación de Dios que habían sido profetizadas, que habían sido habladas por los profetas en el Antiguo Testamento, las promesas de salvación, de restauración, de reino, de un nuevo tiempo. Por supuesto que cuando viene Juan el Bautista y viene Jesús, esas promesas todavía no habían se cumplido. Los romanos todavía gobernaban Israel. Y no había un rey davídico sobre el trono. No se olvide que en el Antiguo Testamento hay una promesa de que un rey, un descendiente de David, la promesa, hemos leído en la anterior semana, de que Dios hace una promesa a David, que de su linaje, de su descendencia David, va a venir uno que se va a sentar sobre su trono y va a reinar sobre Israel. Pero es interesante que cuando Jesús llega, no hay ningún rey davídico, no hay ningún descendiente de David gobernando. Está Roma con manos de hierro, está gobernando Israel y está subjugando el pueblo de Dios. Pero también, ojo,
La bendición prometida a Abraham en Génesis capítulo 12, la bendición universal que en ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra, estaba lejos de ser realidad. Porque en Israel no había bendición total, había injusticia, había pecado, había grandes problemas, corrupción y otras tantas cosas. O sea, da la impresión que las promesas del Antiguo Testamento habían sido olvidadas, habían sido pasadas por alto. Y entonces Juan el Bautista viene, aparece, invita al pueblo a arrepentirse, empieza a predicar un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados, para que estuviesen preparados para la llegada de una persona especial, de aquel que derramaría de su Espíritu y juzgaría los pecados del pueblo. Juan el Bautista empieza a bautizar a las personas con el bautismo de arrepentimiento. Y ahí viene entonces Jesús de Nazaret. Y hay un versículo poderoso que es como un versículo clave, un versículo de oro de ese estudio. Está en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Mira lo que dice San Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Mira la primera prédica, e incluso aqui em São Marcos há um título que foi, por supuesto, está para facilitar nosso entendimento, diz assim: Jesús principia su ministerio. Então, sua primeira prédica é o Evangelho do reino de Deus. E que evangelho é esse? Que prédica é essa? Versículo 15 explica, dizendo, 2 pontos: el tiempo se ha cumplido. Primeiro ponto. El tiempo se ha cumplido, primero, y el reino de Dios se ha acercado. Ya, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y entonces todas las promesas que los profetas y que los hombres de Dios del Antiguo Testamento habían hablado de ese reino que vendría, que las promesas de salvación del Antiguo Testamento ya estaban para cumplir. Cuando Cristo empieza su ministerio, su primera prédica es decir lo siguiente: el reino de Dios, primero, predica el reino de Dios. Y él está diciendo, el tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo? El tiempo que Dios va a empezar a cumplir todas las promesas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento. En su primera prédica, Jesús está haciendo un vínculo, está armonizando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es interesante porque aquí el reino de Dios está llegando de una manera inesperada. Las personas, aunque están ansiosas, están con expectativa, pero nunca podrían imaginar que Jesús, quién era Jesús y que Él iba a llegar de esa manera, porque los judíos tenían la expectativa de que el reino de Dios, todos sus enemigos, ojo, Roma, el imperio romano, iba a ser exterminado y que iba a llegar una nueva creación. Mira, esa era la expectativa de los judíos. Primero, el exterminio de sus enemigos. Entonces, entre paréntesis, el imperio romano, ¿ok? Y surgiría una nueva creación. ¿Cómo podemos ver eso de la nueva creación? En Isaías 65, 17, hay un versículo poderoso, incluso todo un tema que va a hablar de nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 65, 17 dice así, Isaías profetizando, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces los judíos pensaban que con la venida del Mesías, de la promesa de Dios para la humanidad, sus enemigos iban a ser exterminados y habría un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero no fue lo que pasó. Al menos no fue lo que Jesús de manera explícita, vamos a ver más detalles de eso, no fue lo que Jesús ha traído de manera física y clara, palpable. Los romanos seguían como dominadores de Israel y la tierra seguía la misma. Pero Jesús enseñaba que el reino ya estaba presente. Jesús caminaba diciendo, el reino ya está presente. ¿Cómo? En mi persona y en mi ministerio. Lucas capítulo 17, si usted está acompañando por la guía,
Por eso es importante tener la guía, porque estos versículos están en la guía. Descargue la guía para poder acompañar. Lucas 17, 20 y 21, Lucas va a decir lo siguiente. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Mira, los fariseos están preguntando, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Está bien, usted es Jesús, usted es hijo de Dios, usted es el Mesías. Entonces, cuando el Mesías venga, Él va a traer el reino de Dios. Y en Lucas 17, 20, los fariseos están preguntando, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, Él aquí o Él allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mira, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, en la persona de Jesucristo, el reino de Dios se manifiesta. Jesús va a decir, el reino de Dios ya está aquí, ya llegó. Pero había enemigos. Y el reino no llegó con ningún poder apocalíptico derrotando las cosas, pero llegó como algo pequeño, casi imperceptible. Era tan pequeño como un grano de mostaza, pero al crecer se convertiría en un gran árbol que sobrepasaría toda la tierra. Era tan imperceptible como la levadura de la harina, que al final fermentaría y finalmente cambiaría toda la masa. Mira como Jesús va a explicar qué es el reino de Dios. Está explicando en San Mateo, capítulo 13, San Mateo 13, 31. Jesús está predicando del reino de Dios, está diciendo qué es el reino de Dios. Yo voy a leer San Mateo 13, del 31 al 33. Escuche eso. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ojo, cuando San Mateo escribe el reino de los cielos, San Mateo da énfasis en esa palabra que significa el reino de Dios. En el Evangelio de San Mateo, el reino de Dios es descrito como el reino de los cielos. ¿Ok? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, por supuesto, de las semillas de entonces, ¿no? de la Palestina, pero entonces cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, es un árbol, y se hace un árbol de tal manera que viene las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Una pequeña semilla que crece en un árbol que llega a 2 o a 4 metros de altura. Es una pequeña semilla. Y también Jesús va a hablar de la parábola de la levadura, del fermento. Por supuesto que fermento aquí en esa parábola no está hablando de la falsa enseñanza de los fariseos, que hay un momento que Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con el fermento de los fariseos, cuidado con sus falsas enseñanzas. No, aquí no es falsa enseñanza, aquí es el reino de Dios. Otra parábola, estamos en San Mateo 13:33, mira ahí. Otra parábola les dijo, o sea, otra comparación. El reino de los cielos, aquí, es semejante a una levadura. ¿En qué se parece el reino de Dios? ¿Va a destruir los enemigos? ¿Va a matar todo? No, no. El reino de Dios se parece con una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue levedado. No se veía el fermento, no se veía la levadura, pero se puso dentro de la harina y lo escondió. Y hizo su trabajo, fue desarrollando y cumplió su papel. Es impresionante lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, Jesús está explicando que el reino de Dios ya había se manifestado en su vida y en su ministerio. Jesús predicando, Jesús caminando. Él es el reino de Dios. Pero ojo, todavía, guarda esa palabra, todavía no estaba presente en su totalidad. Por eso que usamos una frase que decimos ya, pero todavía no. Ya,
pero todavía no. Que significa que el reino ya había sido inaugurado, pero no se había consumado. Jesús cumple el propósito, el rol del siervo sufriente en Isaías 53, el siervo sufriente. Jesús carga los pecados de la humanidad, del pueblo. Él muere en favor de las personas, sufre la muerte en la cruz. Pero ojo, las profecías, el reino donde el castigo, el día de juicio va a llegar, todavía no llegó y ni había llegado con Cristo. Y ni llegó ahora en 2020, mientras grabamos ese video, porque hay un intervalo entre el momento que Dios comenzaría a cumplir sus promesas en Jesús, ponga atención, el reino inaugurado en Jesús, y hay un intervalo de tiempo para el cumplimiento final de esas promesas, o sea, reino inaugurado y reino consumado. Entonces Jesús, que ha reinado desde que resucitó de los muertos, regresará, se sentará en su glorioso trono para separar las ovejas de los cabritos. São Mateus 25, versículo 31. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. São Mateus 25, versículo 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está hablando de un reino que será consumado y será, vamos dizer, em sua plenitude. Por isso que já hablamos, o reino já foi inaugurado com a venida de Cristo, pero todavia não foi completado, não foi consumado, falta todavia. Por lo tanto, quando nós, os cristianos, decimos, venga tu reino, sea hecha, hágase tu voluntad, assim na terra como nos cielos. Quando estamos orando, venga tu reino, oramos tanto por um crescimento progressivo agora desse reino, um crescimento por meio da prédica, por meio da palavra. Oramos por um crescimento que esse reino, como uma levadura, aunque tão imperceptível. Oh, é tão interessante isso. Me acuerdo que quando me trasladei para a cidade que estou vivendo agora, é uma linda cidade aqui em Bolívia, chamada Oruro. E me acuerdo que quando estava vindo para essa cidade, eu fui com o pastor aqui distrital, aqui das igrejas, fomos a um ayuno. E os irmãos estavam reunidos em um cerro, em uma cumbre. E era hermoso ver um grupo de irmãos aí reunidos. E cerca de nós havia outro grupo de irmãos. Um pouco mais lejos havia outro grupo de irmãos. Estavam orando, estavam buscando a Deus, pequenos grupos orando. E naquele momento eu pude entender melhor esse tema da levadura. Em um mundo corrompido, um mundo de malignidade, um mundo de tinieblas, um mundo onde está bajo el dominio de Satanás, el príncipe desse mundo está governando com tantos problemas, e não só de homicídios, de abusos, não, incluso nesse tempo que estou gravando esse vídeo, estamos enfrentando uma pandemia terrível chamada coronavírus. Quizás você vai ver esse vídeo em alguns anos mais. E esse tempo que estou gravando em 2020, hemos passado por uma pandemia terrível. E aún com todo esse problema, a terra foi maldecida por el pecado. Deus ha maldecido a terra por la entrada del pecado. Todo está conspirando contra o ser humano. Aún assim, há pequenas levaduras, há pequenos fermentos em la sociedade, levedando desde adentro. Quizás a gente dice, ¿dónde está a igreja nesses tempos de crisis? ¿Dónde está a igreja em tempos de calamidade? ¿Dónde está a igreja em tempos de homicídios, de problema? Sabemos que a igreja, como uma levadura, o reino de Deus está levedando, e al final todavia não vemos a sociedade transformada como queríamos.
Todavía no vemos el reino manifestado en su plenitud, con paz, gozo, amor, essas bendiciones, no vemos. Pero la iglesia, cuando yo fui a ese cerro y vi pequeños foquitos, pequeños grupos reunidos, ali levadura aquí, levadura allá, levadura aquí, un grano, una semilla de mostaza aquí, otra allá, y va creciendo, y va creciendo. Por eso, querido, que cuando oramos, venga tu reino, venga tu reino. Estamos orando para que esse reino se expanda agora, tenha um crescimento progressivo agora. Como também quando oramos, venga tu reino, estamos orando, rogando por uma consumação final, onde Cristo vendrá sobre as nuvens, vai governar sobre toda a terra, todos os reinos do mundo tendrão que se doblar ante su senhorio e reinado. Pero todavía não vemos isso, pero oramos, venga tu reino, e vemos a igreja crescendo, a igreja predicando a palavra, a igreja ministrando a las necessidades humanas, a igreja trabalhando na área espiritual, área física, área emocional. A igreja está crescendo como uma levadura, pero chegará um dia, querido, em que esse reino, a vontade de Deus se vai ser perfeita em toda a terra, um reino basado em amor e não em poderio militar. Não é um reino que vai vir para destruir, ou seja, para substituir o poderio militar das nações. Não, é um reino muito distinto, muito distinto. E é interessante que Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 3, há um texto que diz assim na palavra de Deus, Hechos 1:3. A quienes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas pruebas indubitables, apareciendo-les durante 40 dias e hablando-les acerca del reino de Deus. Mira que impressionante isso. Jesús muere na cruz, passado 3 dias ressuscita de los muertos, de su tumba se levanta victorioso, glorioso, Senhor. E qual é a prédica que Jesús tiene em 40 dias? Después de la resurrección, pasa 40 días con sus discípulos. ¿Qué está predicando? De acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús está hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, es como todo lo que había sido predicado en el Antiguo Testamento, pero por el ministerio de Jesús en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Agora em Hechos, Jesus está dando 40 dias de novo, um intensivo del reino de Deus para as pessoas. E é impressionante que vai falar do reino de Deus, não um reino político ou militar, não, sino o reino espiritual presente, dirigido por Deus, que pouco a pouco, como uma levadura, transforma vidas particulares e culturas inteiras através do poder do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Os evangelhos, se bem que os evangelhos vão falar do reino, em Juan, no evangelho de Juan, de maneira específica, Juan trata como vida eterna. Esse reino de Deus tem que ver com vida eterna. A vida eterna é a vida de los tiempos venideros, que llegará quando surja a nova criação. Juan está mostrando o que vai passar no futuro. Uma vida eterna que podemos desfrutar agora, aqueles que creem em Jesucristo como Hijo de Deus, aqueles que têm. Mira Juan 5:24. Juan está dizendo, mira, que é uma vida eterna, é um reino que já empieza agora. Juan, capítulo 5, versículo 24, Juan vai dizer, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Jesus dizendo, el que oye mi palabra e crê al que me enviou, ou seja, crê em Deus, tiene vida eterna, e não vendrá a condenação, mas ha passado de muerte a vida. Interessante que aqui está no tempo presente, tiene vida eterna. Aqui, mira, mas ha passado de muerte a vida, algo que passou de muerte a vida e agora tiene vida eterna. Juan vai dizer que aqueles que têm a Cristo, aqueles que creem em Cristo, desfrutam agora de la vida de los tiempos futuros. Aqueles que põem sua fé em Jesus já han passado de muerte a vida.
Pero no obstante, Juan, el mismo Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, el mismo Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Juan va a decir: no os maravilhéis de esto, porque vendrá hora, mira, vendrá hora, todavía va a llegar, vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira eso. Juan está diciendo que llegará un día de la resurrección final, cuando todas las personas serán juzgadas por sus obras. Entonces Juan está muy claro que hay un cumplimiento ahora, un cumplimiento de las promesas salvíficas, salvadoras de Dios ahora, en la actualidad, pero también se considera un cumplimiento futuro y final. Es el tema que estamos hablando. Ya, pero todavía no. Já está passando, pero não em sua plenitude todavia. É central e é para entender o Novo Testamento. A clave do Novo Testamento está aqui. Queridos, a ressurreição de Jesus indica que os tempos venideiros, guarde bem isso, ponga atenção, já ha chegado e que hoje é o dia da salvação. Os autores do Novo Testamento dão ênfase sobre a palavra los postreros días, que em algumas traduções vão tratar los últimos dias. Mira, por exemplo, Hechos, capítulo 2, versículos 16 e 18. Hechos 2, 16 e 18. Se acuerda de que quando o Espírito Santo, que era uma promessa que havia sido profetizada por Joel, Joel capítulo 2 profetiza a venida do Espírito Santo. É uma promessa para os últimos dias. Nos últimos dias, Joel capítulo 2. Antes de ver Hechos, vamos ver o que diz Joel capítulo 2. Vamos encontrar aqui Joel, aqui está. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Oséias, Joel capítulo 2, versículo 28. Há uma promessa do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel 2, 28, o profeta dijo: e depois de esto derramarei mi espírito sobre toda a carne. E depois de esto derramarei mi espírito. O que significa depois de esto? Está falando de uma era messiânica, uma era da venida de Cristo. Derramarei mi espírito sobre toda a carne, e profetizarão vuestros hijos e vuestras hijas, vuestros ancianos sonharão sueños, e vuestros jóvenes verão visiones, e também sobre os siervos e sobre as siervas derramarei mi espírito en aqueles dias. Que é isso? En aqueles dias? De que está profetizando o profeta Joel? Que o apóstolo São Pedro vai responder a las pessoas. E o apóstolo São Pedro, em Hechos 2, 16 al 18, ele vai dizer o seguinte: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ojo, promessa, Antigo Testamento, cumprimento, Pentecostés. En los postreros días, dice Dios, derramarei de mi espírito sobre toda a carne, e vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes verão visiones, e vuestros ancianos sonharão sueños, e de cierto sobre mis siervos e sobre mis siervas, e naqueles dias, mira a profecia de Joel, mirando anos el futuro, e agora Pedro está dizendo: derramarei de mi espírito e profetizarão. É impressionante aqui porque eu quero destacar com vocês algumas palavras. Quando Joel e Pedro está falando naqueles dias, e Pedro vai dizer, em los postreros dias, algumas versões traem últimos dias. Que significa isto? Significa, queridos, desde o Pentecostés hasta o regresso de Cristo. Desde que vino o derramamento do Espírito Santo, aí a chegada de Cristo, o derramamento do Espírito Santo, a promessa de Deus foi derramada sobre os discípulos del Pentecostés hasta hoje.
hasta hoy. Y no solo termina hoy, hasta que Cristo venga. Estamos en ese periodo, estamos en ese intervalo del Pentecostés. Hoy es 2020, ¿ok? Y hasta el regreso de Cristo. No sé cuándo Cristo vendrá. Yo no sé. Puede venir hoy, puede venir ahora, puede venir mañana, o puede venir en el próximo siglo. Yo no sé. Hasta que Cristo venga, es llamado por la Biblia los últimos días. Los últimos días. Ya empezó. Y hasta la venida de Cristo son los últimos días. E é interessante porque habla da promessa do Espírito Santo também. Efésios capítulo 1 vai falar um detalhe. Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Pablo está falando, o apóstolo São Pablo está falando sobre a promessa do Espírito Santo. Mira isso. Efésios 1:13. Em ele também vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo, ¿ok? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eu vou ler com vocês, uma tradução muito hermosa que me gusta, a TLA, tradução em linguagem atual, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mira que lindo isso. Versículo 13. Ustedes oyeron de Efésios e creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes no recibieron como prueba, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. El primer pago, la garantía, el sello de garantía de la promesa de nuestra redención, de la promesa de nuestra glorificación, es de la venida del Espíritu Santo. Los últimos días ya había llegado a través de Jesucristo, en quien hemos recebido a palavra final e definitiva de Deus. Eu quero caminhar com você para Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veamos. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Deus, habiendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo, em outro tempo, a los padres por los profetas. Interesante. Versículo 2. En estos postreros días, a outra palavra clave que postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mira el contraste, el juego de palabras que el autor de los Hebreos está escribiendo. Ele dijo, habiendo Dios hablado hace mucho tiempo, Antiguo Testamento. A los padres por los profetas, Antiguo Testamento. Dios habló. Y sigue el versículo 2 de Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días, Pedro também dijo allá em Hechos, e hemos visto que significa los últimos días. En estos postreros días, Nuevo Testamento hasta la venida de Cristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Já não é por los profetas, já não é pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento, naquele tempo, falou por los profetas. En ese tiempo está hablando Nuevo Testamento por el Hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué obra maravillosa! Antigo Testamento promesa, Nuevo Testamento cumprimento. Hay una mezcla perfecta. No son dos libros separados, no son dos dioses, no son dos historias, una sola historia, entretejida como un tapiz maravilloso.
Quizás cuando miramos solo el lado revés del tapiz y miramos hilos sueltos y no entendemos. Pero como damos la vuelta, vemos aquí, pero aquí mira que interesante, hilos sueltos del tapiz. No entendemos, pero ¿por qué el profeta? ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué así? ¿Por qué el Nuevo Testamento? Un poco confuso. Pero cuando damos la vuelta, el dibujo completo, un dibujo hermoso, que es la persona y obra de Jesucristo, la obra de redención de Cristo, profetizada en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mira, con la resurrección de Cristo, ingresó en la historia un nuevo tiempo, el Espíritu Santo ha venido. Pero la salvación todavía no se terminó. Falta la parte del todavía. Falta la parte del todavía. Ya tenemos el reino de Dios entre nosotros, pero falta la manifestación total y completa. Jesús fue resucitado de los muertos, pero los creyentes esperan hoy la resurrección de sus cuerpos. Nuestros familiares, nuestros hermanos que ya murieron en Cristo, esperan la resurrección de su cuerpo. Y deben luchar, nosotros que estamos vivos, debemos luchar con el pecado hasta el día de la redención. Colossenses, hay un versículo precioso que habla de esta primacía, habla de esa superioridad de Jesucristo. Colossenses 1:18 va a decir lo siguiente. Colossenses, la carta del apóstolo San Pablo a los Colossenses, capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él está hablando de Cristo, ¿ya? La supremacía de Cristo, ¿ya? Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando Pablo está diciendo que Cristo es el primero a resucitar de los muertos, el primogénito de entre los muertos, para la nueva vida, no está hablando que Jesús fue el primero a resucitar. Hubo otras personas que resucitaron antes de Jesús. Lázaro, por ejemplo. Otras personas resucitaron. Pero Jesucristo, como Jesucristo es el primero de los muertos, de resucitar de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, está hablando que Cristo fue el primero a ser resucitado para nunca más volver a morir. Cristo fue el primero a ser resucitado para nunca más volver a morir. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Otros, incluso la resurrección que hubo en el Antiguo Testamento, volvieron a morir. Personas que fueron resucitadas en el Nuevo Testamento, volvieron a morir. Cristo es el primero a ser levantado de los muertos para nunca más volver a morir. Cristo es la supremacía, Cristo es el cabeza, Él reina, Él está sobre todas las cosas, Él reina en lo alto, a la derecha de Dios, Él está a la diestra de Dios, pero hay cosas que todavía no fueron sometidas a su reinado. Mira, por ejemplo, yo quiero terminar con ese último versículo, un versículo muy interesante, que está en Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Hebreos 2:8 está hablando de Cristo, la superioridad de Cristo. Hebreos capítulo 1 habla que Jesús es superior a los ángeles. Capítulo 2 habla de la salvación, va a hablar del autor de la salvación. Hebreos 2:8 dice así: todo lo sujetaste bajo sus pies. Un texto de Salmos que se cumple en Jesús. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, nada que no sea sujeto a él. Pero todavía, mira eso, qué palabra clave, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Yo quiero leer con ustedes, incluso en la guía, yo puse una traducción, cuando usted ve escrito NTV, significa Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice esa traducción tan hermosa, esa versión de ese versículo, Hebreos 2:8. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Es una profecía de Salmos que se cumple en Cristo, ¿ya? Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Aquí lo que está diciendo es que
todavía no vemos el reinado de Cristo gobernando sobre todas las cosas. Foi o que hablé al principio. Quando Cristo vino e predicou em São Marcos 1, 14 e 15. São Marcos 1, 14 e 15, Marcos está dizendo que Cristo está proclamando: o reino de Deus chegou. Pero se todas as coisas foram sujeitadas a Cristo, se todas as coisas foram puestas bajo os pés de Cristo, ¿por que vemos tantos problemas todavía? ¿Por que há coronavírus? ¿Por que há homicídios, abuso, corrupção, roubos, mentiras, enganos? ¿Por quê? Se todas as coisas foram sujeitadas, ¿por que as pessoas estão caminhando como se quisieran hacer o que querem hacer? Queridos, é uma boa pergunta. E estaremos de maneira mais detalhada hablando em nosso próximo vídeo. ¿Por que todavía não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo? Queridos, que tempo de bendição, que tempo maravilhoso. Hemos concluído agora a semana número 2. El reino, o evangelho del reino en el Nuevo Testamento. É um tempo precioso. Já estamos nos preparando para a semana número 3. E antes de falar da semana 3, eu quero mostrar em la guia, em la última hoja de la guia, está esse diagrama. Por supuesto, hoje não vamos estudar esse diagrama, mas eu puse na guia para que vocês empiecem a ver como o plano de Deus está falando do Antigo e Novo Testamento, a revelação do reino de Deus. E isso foi sacado do livro que hemos hablado na anterior classe. Hemos proclamado sobre esse livro tão hermoso, O Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts. Esses diagramas foram sacados do livro O Gran Panorama Divino. Se você não viu, está no primeiro vídeo. E lhe recomendo que incluso busque esse livro para comprar. Pode buscar na internet para comprar, ou em alguma livraria. É muito hermoso esse livro. E esse diagrama vai dar com mais detalhes, falando desde el Edén, Abraão, Davi, a primeira avenida de Cristo e a segunda avenida de Cristo. Na próxima classe queremos falar um pouco mais sobre esse diagrama. Vá mirando, vá estudando. Se puedes ver o livro, melhor todavia. Na semana 3, que é a próxima semana, vamos estar falando sobre um pouco mais sobre a predicação do reino de Deus. E vamos entrar em um tema muito hermoso, que vamos a dar um panorama, tratando de contestar essa pergunta que hice agora. ¿Por qué el reino de Dios todavía no está en su plenitud? Porque algunas cosas, porque no todas las cosas están bajo el señorío de Cristo todavía. Vamos a tratar de contestar y vamos a entrar en un panorama caminando por los distintos tiempos del Antiguo Testamento y los distintos tiempos del Nuevo Testamento. Es un gusto estar con ustedes, queridos. Vamos a orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo tão hermoso que pudimos estar vendo a persona e obra de Jesus Cristo também no Novo Testamento. Oremos. Padre Deus, en nome de Jesus Cristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, queremos alabar tu nome, queremos exaltar tu nome sobre todo nome, poner en lo alto el nombre de Cristo. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por esta série de lecciones que estamos estudiando de la gran historia de la salvación, preparar el camino para Cristo. Bendiga a nuestros hermanos, bendiga a todos aquellos que están vendo esse video, escuchando, están estudiando. Dios, que todo sea para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Hoy declaramos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, assim como já é hecha en el cielo. E quando oramos assim, ó Deus, estamos orando para uma propagação, um crescimento, uma expansão de tu reino que já está. E também oramos para o cumprimento final de tu reino entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus os bendiga. Bienvenido a la gran historia de la salvación. Hasta nuestro próximo encuentro en el nombre de Jesús. Yo soy el misionero Samuel Silva. Bendiciones.